Hola, vamos a hablar del capítulo 12, el último capítulo de la materia, que trata de estimación bayesiana. Lo que estudiamos hasta ahora en esta segunda parte de estadística se conoce como el enfoque frecuentista, en el que lo que buscamos es estimar un parámetro θ del cual no tenemos ningún conocimiento previo. Este parámetro lo suponíamos como una constante desconocida a la cual buscábamos estimar mediante muestras. Consideremos nuevamente un problema estadístico de estimación paramétrico. Vamos a tener un vector aleatorio x1, xn, que puede ser, por ejemplo, aunque no necesariamente una muestra aleatoria de cierta distribución. El enfoque bayesiano, a diferencia del frecuentista, lo que supone es que se tiene alguna información previa sobre θ, expresada por medio de una distribución sobre θ, es decir, que considera al parámetro desconocido como una variable aleatoria, con función de densidad o probabilidad dependiendo si esta variable es discreta o continua. Como es una variable aleatoria, la vamos a llamar titón, que es la mayúscula de θ. Esta información previa, que la llamamos distribución a priori, va a tener una densidad si se trata de una variable aleatoria continua o una función de probabilidad si se trata de una variable aleatoria discreta. La distribución a priori puede tener distintas interpretaciones según el problema. Se pueden dar algunas alternativas. Por ejemplo, la distribución a priori podría estar basada en experiencias previas similares o simplemente acerca de una creencia subjetiva. Para trabajar en este capítulo vamos a usar todo lo que aprendimos en el capítulo 5, porque lo que vamos a buscar es qué ocurre con la distribución de titón una vez que obtenemos la muestra aleatoria. Una vez que observamos la muestra, lo que vamos a poder calcular es lo que llamamos distribución a posteriori, o sea, lo que vamos a poder calcular es la distribución de titón, dado que el vector aleatorio x toma los valores x chiquitos. Y esto ya lo aprendimos en el capítulo 5, ya sabemos calcular estas distribuciones. Pensemos el ejemplo en el que todas las variables son continuas. ¿Cómo calcularíamos la función de densidad de titón, dado que el vector x es igual a x chiquito? Bueno, sabemos que esta es una función de θ. ¿Y cómo la calculábamos? ¿Te acordás? Cuando todo era continuo, calculábamos esta función como la función conjunta dividido la marginal del vector x. Bueno, la fórmula de Bayes, ¿qué nos dice? Nos dice que esta función la podemos escribir como la función condicional, pero de x, dado titón igual a θ, evaluada en el vector x chiquito, por la marginal de titón en θ, dividido la integral de la condicional de x dado titón igual a θ por la marginal de θ, que esta no es nada más ni nada menos que ¿quién? Que la marginal del vector aleatorio x. Fíjate que lo que tenemos acá, esta f sub titón de θ, es lo que llamamos la densidad a priori, es el conocimiento previo que tengo de mi parámetro. Y esta otra que vamos a calcular, que es la f de titón dado x igual a x chiquita, es la que vamos a llamar densidad a posteriori, porque es la función de titón actualizada por la muestra aleatoria. Si las variables son discretas, vamos a usar las funciones de probabilidad. Y si tenemos el caso de una discreta y una continua, igual que como lo aprendimos en el capítulo 5, vamos a usar o muestra de variables aleatorias y Bayes para la mezcla. Fíjate que si titón es una variable discreta, en vez de integrar en el denominador vamos a terminar sumando. Fíjate que el denominador corresponde a la distribución marginal del vector aleatorio x. Resumiendo todo lo que dije, que es básicamente casi toda la teoría que vamos a ver en este video, lo que vamos a tener es, como dato, la distribución a priori de titón, la distribución del vector aleatorio x, dado que titón toma cada uno de los valores de θ, o sea, la distribución condicional, y lo que vamos a buscar con todo lo que aprendimos en el capítulo 5 es la distribución de titón dado el vector aleatorio x evaluado en x chiquito. Ahora, a partir de todo este desarrollo, no nos olvidemos de lo que nos interesa buscar. Lo que estamos buscando son estimadores para nuestros parámetros desconocidos.
Una de las ventajas de este método es que podemos definir en forma natural estimadores óptimos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Supongamos que queremos estimar a tita. Si consideramos una función pérdida, llamémosla L de tita D, que lo que estaría diciendo esta función es el costo que tengo de estimar a tita con D. L se usa por loss en inglés. Entonces, si tita sombrero es una función de a la muestra aleatoria, que es mi estimador, la pérdida va a ser una variable aleatoria. ¿Qué es lo que definimos entonces a partir de todo esto? Vamos a definir al riesgo de Bayes como la pérdida esperada. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que voy a querer en este caso es que la pérdida esperada o el riesgo sea mínimo. Entonces, dada una distribución a priori, un estimador de Bayes va a ser el que minimice el riesgo de Bayes. El riesgo de Bayes es la esperanza de la pérdida evaluada en mi variable aleatoria. Es cuánto pierdo al estimar titón con este estimador phi de x, que es una función de la muestra aleatoria. Si, por ejemplo, consideramos la función de pérdida cuadrática, ¿quién sería esto? Bueno, sería cuando la función L es directamente tita menos d al cuadrado. Pensemos un poquito, en este caso, ¿quién va a ser el estimador? El estimador de Bayes es la función phi de x que minimiza el error cuadrático medio. ¿Y quién es la función de x que minimiza el error cuadrático medio? No es nada más ni nada menos que el mejor predictor de la variable aleatoria titón. ¿Y quién era ese? Claro, la esperanza condicional. Exactamente. El estimador, cuando pensamos en pérdida cuadrática, el estimador de Bayes no va a ser nada más ni nada menos que la esperanza condicional de titón dado la muestra aleatoria con respecto a la distribución a posteriori. Nuevamente, todo lo que aprendimos en el capítulo 5. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son muchos ejemplos con lo que vimos recién. Vas a ver que vamos a aplicar capítulo 5 una y otra vez. Lo único importante que destacamos acá es que un estimador de Bayes, dependiendo de la pérdida que usemos, va a ser el que minimice el riesgo. Y como en general usamos pérdida cuadrática, un estimador de Bayes no va a ser nada más ni nada menos que la esperanza condicional. Vamos a ver 4 ejemplos para poder tener un pantallazo de todo lo que puede ocurrir. Variables continuas con continuas, continuas discretas y así todos los casos que podemos tener. Ejemplo 1. Harvey tiene una bolsa con 10 monedas. La distribución a priori de la cantidad de monedas de dos caras en la bolsa es equiprobable sobre el conjunto 1, 2, 3 y 4. El resto de las monedas son de cara y seca equilibradas. Harvey elige 3 monedas al azar, de las cuales 2 resultan ser de dos caras. Hallar la distribución a posteriori de la cantidad de monedas de dos caras que había inicialmente en la bolsa. Bueno, a partir de nuestro enunciado vamos a definir las variables aleatorias que aparecen. La primera variable aleatoria que voy a definir la voy a llamar m, que es la cantidad de monedas de dos caras que hay en la bolsa. Lo que me dice el ejercicio que yo originalmente no sé cuántas hay, pero sé que hay equiprobabilidad entre los valores 1, 2, 3 y 4. Eso me dice que el rango de esta variable m son los valores 1, 2, 3 y 4. Y a priori no tengo información sobre que algún valor sea más probable que el otro. Entonces le voy a dar probabilidad 1/4 a todos estos valores. Eso es lo que tengo como información previa. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar de la bolsa 3 monedas y ver cuántas son de dos caras. Entonces, la variable que me conviene definir es la variable x que me cuenta cantidad de monedas de dos caras en 3 extracciones sin reposición. Entonces, si yo supiera cuántas monedas de dos caras había originalmente en la bolsa,
esta variable tiene distribución hipergeométrica, ¿no? O sea, condicionado a que m grande es igual a m chiquita, x es una hipergeométrica de parámetros 10, que es el total de monedas en la bolsa, m chiquita, que es la cantidad de monedas de 2 caras, y 3, que es la cantidad de muestras que voy a sacar. ¿Y qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es, sabiendo que x grande fue igual a 2, o sea, sabiendo que en mi muestra hubo 2 monedas de 2 caras, ¿cuál es la función de probabilidad de m? Esta es la que llamamos distribución a posteriori, porque es la nueva distribución de m basada en lo que ocurrió en la muestra aleatoria. Vas a ver que esta es la mayor complicación de todos los ejercicios, poder sacar, definir bien las variables, como toda la vida en esta materia. Bien, entonces buscamos la función de probabilidad de m dado x igual a 2 y esta es una función de m chiquita. Habíamos visto, bueno, esto lo sabemos por definición, que esta es la probabilidad conjunta dividido la probabilidad de que x sea igual a 2, o escribiendo directamente el teorema de Bayes, que vimos en el capítulo 1, esto lo podemos escribir como la función de probabilidad de x, dado que m es igual a m chiquita, en 2 por la probabilidad marginal de m, dividido la suma, o sea, el cálculo por probabilidad total de la probabilidad de que x sea igual a 2. La suma desde i igual a 1 hasta 4 de la función de probabilidad condicional de x dado m igual a i evaluada en 2 por la función marginal de m en i. Míralo despacito y vas a ver que es exactamente lo que venimos calculando desde hace mucho, mucho tiempo. En este caso voy a tener que hacer esta cuenta para los 4 valores de m. Esto es una función de probabilidad en función de m y originalmente el rango de m, ¿cuál era? Eran los números 1, 2, 3 y 4. Así que vamos a tener que hacer esta cuenta. Me parece que lo que más nos conviene es primero calcular el denominador, porque ahí vamos a tener casi todas las cuentas hechas. ¿Quién es la función de probabilidad de x dado m igual a i evaluada en 2? Bueno, sabemos que la condicional es una hipergeométrica. Esto lo pensamos como favorables sobre posibles. Los casos posibles son que de 10 monedas elegí 3 y lo favorable es que de las m truchas quiero 2 y de las 10 menos m buenas quiero 1. Esta es la función de probabilidad condicional. Y la marginal de m, que es la distribución a priori del parámetro desconocido, es un cuarto para todo i. ¿Cómo nos queda entonces esta suma? Va a ser la suma del producto de estas dos funciones para i desde 1 hasta 4. Fíjate que si m vale 1 es imposible que haya sacado 2 monedas de 2 caras, por lo tanto la primera probabilidad es la más linda, vale 0. Más la probabilidad de que x sea 2, dado que m es igual a 2, esto es 8 sobre 120, si reemplazo en la función de probabilidad, por un cuarto, más el caso en el que m vale 3, eso me da, reemplazando, 21 sobre 120 por un cuarto, más el caso en el que m vale 4, y eso me da 36 sobre 120 por un cuarto. Simplificando y sumando, esto me da 65 sobre 480. Entonces voy a evaluar mi función de probabilidad en función de m, la a posteriori, para cada valor de m. Entonces fíjate que si m es 1, esta probabilidad condicional vale 0. Si m es 2, es el numerador evaluado en m igual a 2, esto es 1 sobre 60, dividido la probabilidad total que me dio 65 sobre 480. Y esto me da 8 sobre 65. Si m vale 3, el numerador es evaluar en m igual a 3, esto me da 21 sobre 480 dividido 65 sobre 480. Y si m es igual a 4, evalúo el numerador en m igual a 4 y resulta en 36 sobre 65. Fíjate cómo conocer la muestra cambió notablemente la distribución de m, porque antes todo tenía probabilidad un cuarto, ahora el hecho de haber sacado 2 de 2 caras quita completamente del panorama que m sea 1. Si sacaste 2, m nunca puede ser 1, este valor del rango se fue directamente. Y
aumentó muchísimo la probabilidad de que M sea 3 y de que M sea 4. El hecho de, como vino diciendo Valles desde la guía 1 que vimos, el hecho de conocer algo acerca de mi experimento modifica las probabilidades de que ocurra lo que estoy observando. En este caso no solo cambiaron las probabilidades de mi función de probabilidad, sino que también cambió el soporte. Lo que acabamos de ver es un ejemplo en el cual todas las variables son discretas. Vamos con el ejemplo 2. Este va a ser bastante más picantito, vamos a dejarlo un poquitito más teórico. Siempre guía 5. Se quiere estudiar la proporción de componentes electrónicos defectuosos, que la voy a llamar tita a esta proporción, en un lote muy grande. Por datos históricos, se supone que tita es un valor cercano a 0,04. Entonces se propone una distribución a priori para titón igual a beta de parámetros 1 y 24, por la forma que tiene esta distribución. Acordate que estamos estimando una proporción que creo que está cercana a 0,04. Beta es una variable aleatoria que se mueve entre 0 y 1, por lo tanto tiene sentido. Y esta elección de parámetros hace que tenga sentido también al conocimiento previo que uno tiene. Lo que vamos a buscar ahora es un estimador para tita basado en una muestra aleatoria de tamaño n. ¿Quiénes van a ser mis variables aleatorias? Voy a tener a titón, que tiene distribución beta 1, 24, y yo voy a tomar muestras y ¿qué voy a hacer? Voy a observar si las piezas son defectuosas o no, y tita es la proporción de defectuosas. Entonces, si yo defino a xy como una variable que valga 1, si el componente y es defectuoso y 0 si no, para cada valor de tita en titón, xy va a ser una Bernoulli de parámetro tita. O sea, conozco nuevamente la distribución condicional de la muestra dado el parámetro. Entonces, si tomamos una muestra aleatoria de tamaño n, o sea, variables x1 y xn independientes e idénticamente distribuidas, la función de probabilidad de cada xy, dado que titón es tita, es la función de probabilidad de una Bernoulli. Esto es tita a la xy por 1 menos tita a la 1 menos xy. Y esto vale para cualquier y desde 1 hasta n. ¿Qué sabemos a priori? Dijimos que titón era una beta. Esto me da una función de densidad que era la gamma de 25 sobre gamma de 1 por gamma de 24 por tita elevada al primer parámetro menos 1, entonces me queda la 0, por 1 menos tita a la el segundo parámetro menos 1, que es 23. Y esto es para cualquier tita entre 0 y 1. Y fíjate que si le calculamos la esperanza y la varianza a titón, tenemos en la tablita de distribuciones estos valores, la esperanza de titón da 1 sobre 1 más 24 y es 0,04. ¿Te acordás que era justo el valor alrededor del cual creía que estaba tita? Y la varianza es muy pequeñita dada la cantidad de... dada los parámetros y la distribución que elegí. O sea, tiene sentido haber elegido esa distribución. Ahora, ¿qué pasa? Si x grande es igual a x chiquita, o sea, una vez tomada la muestra aleatoria, puedo encontrar, o voy a querer encontrar, la distribución de titón dado que x igual a x chiquita. ¿Por qué estoy buscando esta distribución? Porque me están pidiendo el estimador de Bayes. El estimador de Bayes es la esperanza condicional de titón dado la muestra aleatoria. Para eso necesito la densidad. Eso es lo que estoy calculando. ¿Por qué la densidad? Y bueno, porque titón era una variable aleatoria continua. Entonces, si titón es una variable aleatoria continua, va a tener función de densidad. En este caso, x es una variable discreta. Como x es una variable aleatoria discreta, ¿cómo nos va a quedar la función de la variable condicionada? Nos va a quedar la función de probabilidad del vector aleatorio x dado titón igual a tita en x por la densidad de titón en tita dividido la integral para todo tita de la función de probabilidad de x dado titón igual a tita por la densidad de titón.
estoy calculando de vuelta en el denominador la marginal del vector aleatorio x. Bien, ahora, toda esta cuenta de acá abajo es una constante. Esto me va a dar un número. Ahora vemos que es una cuenta bastante molesta. Entonces preferiría no tener que hacerla. Como es una constante, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que la función de densidad de la variable condicionada es proporcional al numerador. Yo sé que me está faltando esa constante de abajo, pero me las voy a ingeniar para no tener que resolver esa integral. Entonces sigamos un poquitito. ¿Cómo me queda la función de densidad de Titón dado que x grande es igual a x chiquito? Bueno, voy a tener que escribir la conjunta, que es el producto de las n Bernoulli. ¿Eso cómo me queda? Me va a quedar tita a la sumatoria de las nxi por 1 menos tita elevado a la n menos la sumatoria de las nxi. Eso sería la conjunta. ¿La conjunta de quién? Del vector aleatorio x dado que Titón es igual a tita, por la marginal a priori. ¿Y cuál era? Y acordate que es la que escribimos antes, ¿no? Eso nos había dado 24 por 1 menos tita a la 23. ¿Qué significa que f de la variable condicionada es proporcional a todo este bodoque? Fíjate que en todo este bodoque, ¿qué me queda? Me queda 24 por tita a la suma de las nxi por 1 menos tita a la n menos la suma de las nxi más 23. Entonces la función de densidad condicional va a ser igual a una constante por toda esta densidad para cualquier tita entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta constante absorbió todas las constantes que tenía en el numerador más toda esa constante de esa integral horrenda que tenía en el denominador. Ahora, si yo miro fuerte esta expresión, digo, uy, pará, esto se reparece a una beta. O sea, de vuelta me apareció la estructura de una beta, para el soporte de una beta. Entonces, claramente, no voy a tener que calcular K, porque si esto es una beta, yo ya sé cuánto vale la constante, porque en mi tablita tengo la densidad de una beta. No va a hacer falta que calcule la integral. Ya mirando fijo esto, digo, Titón, dado que x grande es igual a x chiquita, se distribuye como una beta. Fíjate que el primer parámetro de la beta es la potencia de tita más 1, o sea, la suma de las nxi más 1, y el segundo parámetro es la potencia de 1 menos tita más 1. Entonces me queda n menos la suma de las xi más 24. Cuidado que todo esto obviamente evalúa en x grande igual a x chiquita, los parámetros tienen que ser constantes, ¿no? Mucho cuidado con eso. Revisalo, es intenso este ejercicio, pero vas a ver que si lo haces una vez es guía 5 y es lo mismo que ya venís estudiando. Es solo un poquito cuentoso porque lo hicimos con letras nada más. Ahora, ¿qué es lo que vimos recién que te di la definición? El estimador de Bayes, si consideramos pérdida cuadrática, lo llamé phi de x raya, es la esperanza condicional de Titón dada la muestra aleatoria, es esta variable aleatoria. Entonces, ¿quién es la esperanza de Titón dado x grande igual a x chiquita? La esperanza de la beta es el primer parámetro dividido la suma de los parámetros. Entonces nos queda la suma de los xi más 1 dividido la suma de los xi más 1 más n menos la suma de los xi más 24. Simplificando, esto es la suma de los xi chiquitos dividido n más 25. Esta es nuestra función de regresión. Por lo tanto, la esperanza condicional es agarrar la función de regresión y evaluarla en x grande. Excelente, nos queda la suma de las nxi grandes más 1 dividido n sobre 25. Y este es mi estimador de Bayes para el parámetro de una Bernoulli. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque nosotros ya hicimos en la estimación frecuentista, o sea, clásica, usando máxima verosimilitud. ¿Te acordás que estimamos la probabilidad de una Bernoulli? O sea, el parámetro de una Bernoulli. Estoy haciendo lo mismo, pero con un enfoque bayesiano. Observemos qué nos quedó.
Nos quedó que este estimador es la suma de las xy más 1 dividido n más 25. Voy a jugar un cachitito con esto. Voy a separar la suma del numerador, entonces me queda la suma de los xy sobre n más 25, en este caso voy a multiplicar y dividir por n, más 1 sobre n más 25, y en este caso voy a multiplicar y dividir por 25, de manera que esta suma sea efectivamente lo que estaba calculando. Y acá dirás, ¿para qué miércoles hizo todo esto, no? Bueno, mirá lo que me quedó. N sobre n más 25 más 25 sobre n más 25 suman 1. Esto es un promedio ponderado. ¿Entre quiénes? Y fíjate, en el primer término me quedó x raya. X raya era el estimador de máxima verosimilitud del parámetro de una Bernoulli. Y en el segundo término me quedó 1 sobre 25. 1 sobre 25 era la esperanza de Titón a priori. ¿Qué es lo que ocurre con mi estimador de Bayes? El estimador de Bayes es un promedio ponderado entre el estimador de máxima verosimilitud y la esperanza de la distribución a priori que elegí para mi parámetro desconocido. Fíjate que cuando n tiende a infinito, el estimador de máxima verosimilitud tiene mucho más peso de lo que espero de tita a priori. O sea, cuando n es muy grande, va a coincidir con el estimador de máxima verosimilitud. Pero en general hacemos estimación bayesiana cuando tenemos muestras pequeñas. Ejemplos con números no voy a hacer de este porque hay varios en la guía. Así que vamos a seguir ahora con otro ejemplo. El tiempo de espera en horas hasta que se produce la segunda falla en cierto tipo de sistemas es una variable aleatoria con distribución gamma de parámetros 2 y lambda. A priori se supone que lambda tiene una distribución exponencial de media 1. Se observó que uno de los sistemas, el tiempo hasta la segunda falla fue 3/4 de hora. En virtud de la información muestral, hallar la probabilidad de que el tiempo de espera hasta que se produzcan las próximas 2 fallas sea mayor a 1 hora. Se complicó un poco este ejercicio, vamos despacito, porque encima ahora me están pidiendo estimar una probabilidad. Vamos agregándole fichas. Definamos las variables primero. Voy a definir a t como el tiempo de espera en horas hasta la segunda falla. Ahora, si yo conociera el valor de lambda, o sea, si vamos a definir la variable L grande, si digo que L grande es igual a lambda, entonces t tiene una distribución gamma de parámetros 2 y lambda. ¿Y qué es lo que me dicen? Que a priori esta variable aleatoria que llamé L tiene distribución exponencial de parámetro 1. La muestra que me dieron es una muestra de tamaño 1. ¿Viste que te dije que trabajamos con muestras pequeñas? Y en esa muestra de tamaño 1, t chiquita dio 0,75, o sea, 3/4 de hora. Ahora, para estimar una probabilidad basada en la muestra, lo que voy a necesitar es la distribución a posteriori de L. ¿Y por qué es eso? Fíjate lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que una nueva observación del tiempo sea mayor a 1 si se sabe que la primera observación dio 0,75. ¿Y dónde está acá L? Bueno, fíjate que L, que es la variable aleatoria que se refiere al parámetro desconocido, condiciona a la distribución de t. Entonces lo que está ocurriendo es que T2 va a depender de L, quien a su vez depende de T1, porque L, como vimos antes, la distribución del parámetro se va a modificar si yo conozco una muestra. Yo tengo, o voy a poder tener, la función de densidad de T2 dado que L es igual a lambda y T1 es igual a 0,75, que es una función de T. Y además tengo la función de L dado T1 igual a 0,75. Si multiplico estas dos es como si tuviera una especie de conjunta.
Si yo integro para todo lambda, lo que estoy obteniendo ahí es la función marginal de T2 condicionada a que T1 es 0,75. Y entonces, si yo integro desde 1 hasta infinito en función de t, estoy aplicando probabilidad total y estoy calculando de esa manera la probabilidad de que t2 sea mayor a 1, dado que t1 es 0,75. O sea, estoy usando realmente todo lo que aprendimos en las guías anteriores, en las guías de probabilidades. Acá esto lo escribí para entender cómo se construye este cálculo, pero fíjate que en esta primera función que T1 sea 0,75 no afecta en nada a la densidad condicional. Entonces nunca lo vamos a escribir en la notación. Bueno, no sé si te convenció o no, pero necesito la distribución a posteriori de L dado que mi primer muestra dio 0,75. Acá directamente usamos la definición en el capítulo 5 porque todas las variables son continuas. Entonces, ¿quién es la f de L dado que T1 es 0,75? Esto es una función de lambda. Esto va a ser la condicional de T1, dado que L es igual a lambda, evaluada en 0,75, por la marginal de L a priori, dividido la integral de menos a más infinito de la función de densidad condicional de T1 dado L igual a lambda en 0,75 por la marginal de L para todo lambda. Nuevamente en el denominador me queda una integral fea que voy a tratar de evitar calcular. Así que, ¿cómo me quedaría la función de L dado que T1 es 0,75? Va a ser proporcional al numerador. Entonces, para el numerador voy a reemplazar por las fórmulas que ya tenemos. Acordate que la condicional era una gamma y la distribución a priori era una exponencial. Entonces, esto me queda lambda al cuadrado dividido gamma de 2 por e a la menos lambda por 0,75 por 0,75 a la 1 por e a la menos lambda por la indicadora de lambda mayor a 0. Esto es lo mismo que decir, voy a reordenar un poquito, voy a mandar todas las constantes a una acá porque estorban para ver lo que quiero ver. Esta densidad condicional va a ser K por lambda al cuadrado por e a la menos 1.75 lambda para todo lambda mayor a 0. De vuelta tengo una estructura familiar. Esto se reparece a quién. Sí, a una gama, ¿no? La gama ya la tenemos bastante conocida, la vemos y ya la identificamos. Esto se parece a una gama, ¿con qué parámetros para que funcione? Y acordate acá que la variable es lambda, ¿eh? Cuesta mirarlo, pero la variable es lambda. ¿Quiénes serían entonces los parámetros? Bueno, el primer parámetro de esta gama va a ser 3 y el segundo va a ser 1,75. Entonces, como reconocí la estructura de la distribución, no hace falta que calcule esa constante y puedo decir con total tranquilidad que la variable L, dado que T1 fue 0,75, tiene distribución gamma de parámetros 3 y 1,75. Y teniendo esto, directamente puedo calcular la probabilidad que me piden, que es una estimación en realidad de una probabilidad a partir de una muestra. Yo lo que estoy calculando es la probabilidad de que T2 sea mayor a 1, dado que T1 fue 0,75. Ya vimos cómo era la integral doble en forma genérica, ahora solamente tenemos que evaluar por lo que ya aprendimos. Esto es la integral entre 1 e infinito y la integral entre 0 e infinito de la gamma, que es lambda al cuadrado por t por e a la menos lambda t, por la distribución a posteriori, que es otra gama. Me quedó 1,75 al cubo sobre 2 factorial por lambda al cuadrado por e a la menos 1,75 lambda, diferencial lambda, diferencial t. Estoy haciendo ejercicios bastante larguitos, así que míralo de vuelta. Cualquier cosa vas a ver que todos los pasos los conoces. No te aturdas ahora con que parece complicado y no es nada diferente a lo que ya viniste haciendo desde la guía 5. Esta integral a mí me dio 0,5388. Bien, puedo haberme equivocado en las cuentas. Por las dudas, contrólame y si te da distinto, avísame. Entonces ya vimos el ejercicio 1, donde todas las variables eran discretas
En el ejercicio 2, mi parámetro desconocido era una variable continua, pero mi muestra aleatoria venía de una población discreta. En el ejercicio 3 teníamos todas las variables continuas, así que vamos a hacer un ejercicio 4 en el que también hay discreta y continua, pero justo al revés que el que vimos en el ejercicio 2, que para mi gusto es el ejercicio de todos el más sencillo. El ejemplo dice así: el tiempo en minutos entre fallas de cierto tipo de sistemas es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro lambda. A priori se supone que lambda es equiprobable sobre el conjunto 1 sobre 20 y 1 sobre 120. O sea, tengo solo dos valores posibles para lambda y por lo pronto son equiprobables porque la verdad no tengo idea. Si los tiempos entre las primeras dos fallas fueron 20 y 30 minutos respectivamente, quiero estimar la probabilidad de que el tiempo entre la segunda y la tercera sea mayor a 30. Como siempre, arranquemos definiendo las variables que me deja el enunciado. Voy a definir a t como el tiempo entre dos fallas consecutivas en minutos. Entonces, como lambda se supone una variable aleatoria, de vuelta puedo decir que t condicionada a que esta variable aleatoria es lambda, tiene distribución exponencial de parámetro lambda. ¿Qué es lo que sabemos a priori de esta variable aleatoria L? Que puede ser 120 o puede ser 1 sobre 120 o 1 sobre 20 con igual probabilidad, o sea, la probabilidad de que L sea 1 sobre 20 es igual a la probabilidad de que L sea 1 sobre 120 y eso es 0,5. Y lo que me piden acá es calcular la probabilidad de que una tercera variable T3 sea mayor a 30 si se sabe que T1 fue 20 y T2 fue 30. Fíjate que es la misma idea que el ejercicio que hicimos antes con una pequeña gran diferencia. Que ahora L es discreta, lo cual para mí lo hace muchísimo más fácil. No sé si te convencí, pero de vuelta lo que voy a buscar primero es la distribución a posteriori de L. Para usar la distribución a posteriori de L no tengo nada más ni nada menos que usar Bayes para la mezcla, porque L es discreta y está condicionada a un vector, en este caso aleatorio, continuo evaluado en un punto. ¿Te acordás la fórmula de Bayes para la mezcla? La función de probabilidad de L cuando t grande es igual a t chiquita, todo vectores, porque tengo dos, mi muestra aleatoria ahora tiene dos elementos. Esto es función de lambda y es igual a la densidad de t dado L igual a lambda en el vector t chiquito por la probabilidad de que L sea lambda, o sea la función marginal a priori, dividido la suma ahora, porque como lambda vive en un soporte discreto, esto antes era una integral, ahora va a ser una suma para todo lambda, que en este caso son solo dos valores, de la densidad condicional de t dado L igual a lambda por la marginal de L. Acá solamente vamos a tener que calcular esta probabilidad para dos casos, porque lambda era o 1 sobre 120 o 1 sobre 20. ¿Te acordás del primer ejemplo que m tomaba 4 valores y hicimos 4 cuentas? Bueno, lo mismo ahora. Y podemos hacer todas las cuentas, porque sabemos que cada variable t es independiente de la otra y son exponenciales, por lo tanto la conjunta es el producto de esas exponenciales. O sea, va a ser 1 sobre 120 por e a la menos 20 sobre 120, porque T1 ¿cuánto fue? T1 fue 20, por 1 sobre 120 por e a la menos 30 sobre 120, porque T2 dio 30, por un medio que es ¿quién? Es la probabilidad a priori de que lambda sea 1 sobre 120. Y lo tengo que dividir por la suma para todos los valores de lambda. Esto es 1 sobre 120 al cuadrado por e a la menos 50 sobre 120 por un medio, más 1 sobre 20 al cuadrado por e a la menos 50 sobre 20 por un medio. Esta es mi probabilidad usando exactamente lo mismo que usábamos cuando calculábamos Bayes para la mezcla. Mismo ejercicio, solo que en esos ejercicios de la IA5 solo queríamos calcular un solo valor. Ahora vamos a querer calcular para todos los valores del rango de esta variable discreta.
Entonces, si lambda es 1 sobre 120, esta cuenta me da 0,1824. Podría ser toda la misma cuenta para lambda igual a 1 sobre 120, pero si me aseguro con tranquilidad de que esta cuenta la hice bien, voy a sacar la otra por el complemento. Debería estar bien. Entonces, de esa manera saco que si lambda es 1 sobre 120, esta probabilidad condicional me da 0,8176. Fíjate que si hice todas bien mis cuentas a partir de mi muestra. Yo primero suponía equiprobabilidad entre esos dos valores de lambda y ahora estoy viendo que de ninguna manera. Solo con una muestra se me inclinó muchísimo a que el verdadero valor es 1 sobre 20. Cambió un montón. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que quiero? Bueno, tengo estos valores recalculados de probabilidad. Acordate que queríamos buscar la probabilidad de que T3 sea mayor a 30, dado que T1 es 20 y T2 es 30. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Y bueno, voy a calcularlo por probabilidad total. Esto es la probabilidad de que T3 sea mayor a 30 cuando L es igual a 120, por la probabilidad de... cuando L es igual a 1 sobre 120, por la probabilidad de que L sea 1 sobre 120 dada la muestra observada, más lo mismo, pero cuando L es 1 sobre 20. Fíjate que estoy calculando exactamente probabilidad total para todos los posibles valores de L. Y todas estas cuentas son fáciles, fíjate, estas probabilidades son las dos que ya tengo, 0,1824 y 0,8176. Y las probabilidades condicionales son las fáciles, porque si L es 1 sobre 120, T es una exponencial 1 sobre 120. Entonces esta probabilidad es igual a menos 30 sobre 120. Y si L es 1 sobre 20, T3 es una exponencial de parámetro 1 sobre 20. Por lo tanto, esta probabilidad es igual a menos 30 sobre 20. Esta cuenta a mí me dio 0,4166. Es una cuenta, a ver, la integral doble de antes, por ahí algún día te digo cómo la calculé, ¿no? Pero era una cuenta bastante feíta y esta de acá me resultó una cuenta bastante simple. Por eso te decía que para mí este caso termina siendo bastante más simple que el anterior. ¿Te animarías a buscar una estimación para lambda basada en la muestra de tamaño 2? O sea, buscar el estimador de Bayes y evaluarlo en la muestra aleatoria que tenemos. Vimos entonces muchos ejemplos con casos que te pueden aparecer en este tipo de situaciones. Voy a formalizar un cachito lo que acabamos de ver acerca de estimación de probabilidades en el enfoque bayesiano. Para poder estimar probabilidades a partir de las distribuciones a posteriori de los parámetros aleatorios, usaremos siempre la fórmula de probabilidad total. Y dependiendo del tipo de variables que tengamos, usamos o funciones de probabilidad o funciones de densidad o la versión que corresponda al tipo de variables. Entonces, si por ejemplo tenemos x1 y xn una muestra aleatoria con densidad condicional de x dado titón igual a tita, y la distribución a posteriori también es una densidad para titón dado la muestra aleatoria, o sea, todas mis variables son continuas, la probabilidad de que una nueva observación sea mayor a A, dado que la muestra aleatoria dio x chiquita, como lo hicimos en el caso de las gamas, ¿te acordás? Esto va a ser una integral doble, desde A hasta infinito y desde menos infinito hasta más infinito, de la función de densidad de la nueva variable condicionada a titón igual a tita, por la distribución a posteriori, que en este caso es la densidad a posteriori del parámetro dado la muestra, diferencial tita diferencial x. Si ahora la muestra aleatoria tiene función de densidad igual que antes, o sea, tenemos una muestra de una población continua, pero titón es discreta, ya se nos parece más al teorema de probabilidad total, porque vamos a sumar probabilidades para cada valor posible de tita. Y así lo podés ir pensando para todas las combinaciones de tipos de variables que tengas. Siempre aplicamos probabilidad total. Un comentario final para cerrar este tema es que existen un montón de otros estimadores de Bayes, muchísimos, dependiendo de lo que quieras calcular. Hoy te di el estimador que trata de minimizar la pérdida cuadrática para hacer algo similar a lo que hacíamos con el caso de la IA5, pero por ejemplo hay otros estimadores. Uno que se usa bastante es el que estima a tita
con la moda de la distribución a posteriori. Se llama MAP por moda a posteriori. ¿Quién es la moda? Es el máximo de la función de densidad o la función de probabilidad, dependiendo si el parámetro lo consideramos una variable discreta o continua. Es muy simple a partir de conocer la densidad o la probabilidad buscar el máximo. Y otra cosa que te quería decir es que la estadística bayesiana te permite encontrar intervalos de confianza de una forma mucho más simple, porque ya tenés que el parámetro es una variable aleatoria, tenés su distribución a posteriori y vas a poder calcular intervalos de confianza simplemente encontrando los cuantiles de la distribución a posteriori. No hay que buscar un pivote como en el caso que veíamos con la estadística, la estimación frecuentista, sino que ahora directamente ya tengo la distribución y voy a buscar cuantiles directamente para construir intervalos de confianza. Bueno, este fue el último video. Espero haberles hecho relativamente llevadera la materia. Es una materia que nos apasiona a todos los que estamos en esta cátedra, la damos con todo porque realmente nos gusta muchísimo y esperamos haberte transmitido todo ese amor hacia las probabilidades y hacia la estadística que tenemos. Cualquier cosa, siempre sabes dónde encontrarnos y siempre vamos a estar dispuestos a ayudarte y explicarte todo lo que necesites. Un placer realmente haber compartido todo esto con vos.